nosotros tres. Vamos a detener la transcripción. Detener, perfecto. Ahora sí, muy buenas noches para todos, todas. Espero que estén muy bien. Hoy seguramente vamos a tener una grabación con poca audiencia. Parece que hay un partido importante para los futboleros de nuestro país y como tenemos personas de todas partes, es comprensible el tema que se nos haya cruzado, pues como ese horario. Igual va a quedar entonces la grabación. Voy a compartir la presentación. Quería antes saber por lo menos quienes están conectados, Iber y Carolina, cómo van con el mapa mental, si ya lo tienen, si va el proceso, en qué van ustedes con la actividad. Bueno, profe, yo por mi lado tomé una decisión como, recuerda que la semana pasada le comentaba de que estaba en duda si iba a trabajar sola o si iba a trabajar en matrimonio. Acompañado. Sí. Y efectivamente, pues la compañera me dijo que prefiere trabajar, o sea, como ya venimos trabajando desde que empezamos en la etapa de inducción y esto, entonces me tuvo pues, como adaptándonos y revisando lo que ya se está adelantado. Al final optamos por el emprendimiento de Gizer, que es una empresa, o sea, la idea es comercializar jabones naturales que tienen Ajá. unos efectos medicinales. Ya digamos que ya tiene hasta el laboratorio que va a realizar el proceso La y me pareció muy maquila. interesante, sí, me Excelente. pareció muy interesante porque pues es un proyecto que ahora está muy de moda también el tema de lo ancestral, de lo natural, de digamos que productos que no sean disruptores endocrinos, que la mayoría Excelente. en esta situación. Entonces, debido al cambio, lógicamente yo tenía un trabajito adelantado, Ujú. pero bueno, ahora estamos empezando nuevamente digamos que cambiando ya el enfoque hacia ese emprendimiento y hacia su misma, pues, hacia su vez también lo del tema del video pitch, ya yo tenía, digamos que tenía un trabajo importante adelantado, pero como que quise darle también la oportunidad a la compañera y que me pareció como interesante, muy interesante Su el proyecto. conocimiento de la compañera, sí. Bueno, excelente. Entonces, Me alegra bueno, mucho. ahí estamos trabajando porque ya se está enfocando en todos los aspectos que hablamos en la clase pasada, tecnológicos, legales, entonces sí, pues ya se está armando, creo que con el favor de Dios sí, logramos enviarlo en esta semana. Perfecto, yo voy a estar atento y habíamos quedado también que quien fuera teniendo algunos adelantos y quisiera por el interno como mostrarme a ver cómo íbamos para ver si existía alguna corrección o algo, lo dejo igual abierto. Me alegra mucho que se hayan dado como esa oportunidad también y es conocer de cierto modo algunos aspectos que puede ser ajenos a una de las dos partes y que quizás uno nunca sabe las vueltas que da la vida, así que bueno, me alegra mucho. Carolina, y en tu caso, Sí, señor, pues yo vengo adelantándome, estoy trabajando con un conjunto con un compañero y ya tenemos como el cronograma pues para lograr avanzar todo lo de la AP2 que pues digamos que aún no he entregado. Entonces, pues sinceramente el mapa no lo he hecho, profe, ujú, pero ya, o sea, las entregas están andando para entregar a tiempo. perfecto, Entonces, perfecto. ese también se va a entregar a tiempo, profe, sí, señor. Perfecto. Lo importante es que cada elemento que vamos viendo cada semana no lo dejen suelto como un eslabón, sino que lo puedan ir acoplando al proceso en el que van y que quede obviamente como inclusive justo en el momento indicado. Así que, bueno, me alegra mucho. Voy a compartir la presentación de lo que compete entonces la noche de hoy y igual no vamos a tomarnos mucho tiempo en esta presentación. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, venimos trabajando obviamente en lo que hace parte de un proyecto de investigación, lo decíamos y lo reitero con mucho
respeto, ¿alguien puede permitir el acceso a la persona que está timbrando o me salgo de la diapositiva? Pues yo nunca he podido aceptar las Ah, personas, profe, bueno, disculpa. tranquila, no, ni me va a faltar. A ver, yo veo quién nos está dando por acá, Misael. Hola, Misael, buenas noches. Buenas noches. Bien, por acá estamos dando en este justo instante inicio. Dejábamos saber que sabemos que hoy hay una primera final del fútbol colombiano. Quienes necesiten de pronto ir a verlo, igual va a quedar grabado esto, entonces no habría ningún problema si alguien quiere estar por fuera. Pero estábamos hablando precisamente de cómo dábamos como claridad frente al tema del mapa conceptual. En tu caso, Misael, ¿ya lo entregaste? ¿Estás en proceso? ¿En qué estás? Estoy en proceso, profe. Lo Perfecto, bueno. estoy pues desarrollando y pues sacándolo, pues mirando los últimos detalles. No sé si se lo puedo ver al profe por WhatsApp para que me lo revise y para después subirlo a la plataforma. Sí, habíamos quedado en eso, háganle tranquilos. Igual pensábamos que ya se había ido como entregando algunos, pero de todas maneras estamos bien de tiempo. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso. La idea es que todo lo que sigamos viendo en adelante, vamos a tener buenas cantidades de clases, podamos aprovechar y ir incorporando un poco paso a paso de lo que se va dando. Estamos en esta primera diapositiva y les estaba haciendo la introducción como para recordar un poco que estamos dentro de un parámetro de prudencia interesante frente al término investigación. Ya veíamos que trae consigo una rigurosidad amplia la investigación como tal, pero que nosotros igual vamos a poner en práctica, por lo menos desde esos bosquejos que nos direcciona un proceso de investigación como tal para acercarnos lo mejor posible a buscar un objetivo final en este proyecto. Igual, tenemos claridad que tiene como sus diferentes matices. En este tema de la preparación, la idea es empezar a tener claros como cuáles serán los ítems que nosotros vamos a ir advirtiendo. Sabemos que hablábamos de un problema y dentro de esa problemática aplíquese para el proyecto que cada uno tenga. Seguramente es entender que ese problema es un requerimiento que existe hoy por hoy o de algo que está con unas falencias que podrían perfectamente ser susceptibles de una mejora, ¿sí? En el ámbito en el que queramos afrontar nuestro propio proyecto. Llámese jabón, llámese aplicación psicológica o directorio telefónico psicológico o lo que quiera que cada uno esté desarrollando. Hay algo que nosotros queremos solucionar, queremos complementar, queremos mejorar. Y en este caso, la idea es poder ir dejando claro a qué le apunta nuestro proyecto particular a mejorar, ¿cierto? Si lo que queremos es mejorar el medio ambiente, la nutrición, la visualización estratégica como tecnólogos multimediales, es decir, a qué le estamos apuntando. Y siempre va a haber un punto de partida y es algo que nosotros denominamos en el ámbito de la investigación un problema, cuál es el problema que se está evidenciando y como problema llamémoslo, qué es lo que nosotros vamos a plantear al respecto. Hay unos objetivos para poder lograr justificar precisamente ese problema. Y esa propia justificación como tal es a partir de ese descubrimiento mío, esa investigación mía, esa idea mía, qué es lo que de cierto modo voy a lograr, voy a lograr, voy a implementar. Buenas noches, Karen. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que, de cierto modo, tener el contexto claro, saber qué es lo que a mí me permite argumentar que lo que yo estoy pensando hacer o que estoy haciendo o que estoy planteando como una posible solución, realmente tiene argumento y tiene una validez. Esa es la justificación.
nos hablamos de unos antecedentes, ¿cierto? Y dentro de esos antecedentes es qué hemos encontrado frente a ese tema de ese problema, ¿cierto? ¿Qué hay hasta el momento? ¿Qué he podido yo descubrir frente a eso? Desde mi particularidad, ¿cierto? Y entonces la idea es ir aplicando cada elemento de estos a mi proyecto. Entonces, ¿hay algo actualmente que se esté desarrollando como emprendimiento o alternativa saludable para la salud corporal en temas de jabones? ¿Hay alguna empresa que actualmente esté desarrollando elementos que sean como ese modelo a seguir de lo que yo quiero lograr con mi emprendimiento? ¿Cierto? Entonces, hace poco, precisamente, lo cuento como anécdota, de Estados Unidos, cuando he viajado, normalmente yo traigo mi desodorante de allá. Un desodorante que me ha llamado mucho la atención. No voy a decir marca, pero cada que voy me traigo dos, tres y ahí los mantengo. Entonces voy guardando mis desodorantes. Y me cansé de los desodorantes de acá, de los locales, pues no me adapté mucho. Algunos tenían una cantidad de elementos peligrosos para la salud. Este me parecía mucho mejor. Hasta hace 20 días que salió justo una publicación hablando de los desodorantes que ya están sacando, los desodorantes, no, los productos que ya prohibieron en Norteamérica, precisamente porque son ya por estudios científicos, se han demostrado que producen directamente cáncer. En este caso creo que el componente era benceno o algo así. Es un tema altamente delicado y dentro de esos 5 productos, el quinto era el desodorante que tanto me gusta. Entonces, pues estoy en la búsqueda de un desodorante acá local que pueda conseguir yo en el país y que no tenga ni aluminio, que sea totalmente natural, pues o dificultad o gran dificultad. Entonces, ahí viene un cuento muy particular. Si todos los jabones comerciales que hoy por hoy sabemos que existen, se va un poco más la persona a escudriñar qué se ha encontrado de los componentes con respecto a si hay disruptores endocrinos, si hay partículas que generan toxicidad al organismo, si X, Y o Z. Entonces, frente a ese elemento, digamos que sería muy interesante saber también qué es lo que allí se está encontrando. Y para ello es que nos ubica bien el tema de la investigación, saber qué son los antecedentes que hay al respecto. Y todo eso va engrosando una estructura, un marco teórico que es todo lo que se ha encontrado. Es como una recopilación de lo que hay, quién ha investigado, si hay artículos, si no hay artículos, si hay empresas, si hay competencia, entre comillas, si hay referentes de alguien que está haciendo lo mismo que yo estoy emprendiendo y cómo lo está haciendo, si ya están legalizados, si no, que es un punto muy interesante en estos momentos. Nosotros seguramente ya lo tenemos más que claro. El tema legal, cuando se está emprendiendo, digamos que pasa y muchas veces por desconocimiento de una imprudencia legal, ¿cierto? Y esa imprudencia legal es que nosotros tenemos un producto muy bueno. Y se los digo y aplica para todo, aplica para alimentos, aplica para ropa, aplica para lo que quiera que ustedes se imaginen, pero en nuestro país hay una reglamentación y que tiene que ver con registro sanitario, con el INVIMA, con códigos de barra, con etc., una cantidad de requerimientos que muchas veces, pongámoslo, digamos, a carta blanca, la gente cuando empieza a emprender coloquialmente utilicemos el término con las uñas y muchas veces el presupuesto no es el que permitiría precisamente registrarme con todo el tema legal. Entonces es como
tire y afloje entre sabemos y somos conscientes de que todo tiene que pasar por un ámbito legal, pero inicio tienen las cosas. Y entonces adentrarme en esa construcción emprendiendo precisamente para ir haciendo que el producto se vaya visibilizando, que la gente lo vaya conociendo como un testeo. Interesante el tema para luego empezar a consolidar todo lo que conlleva en nuestro país desde un punto de vista legal tener un emprendimiento, una marca propia. Cuando eso empieza a crecer, ya viene una cantidad de, digamos, ojos puestos encima de los emprendimientos. Entonces, si usted sí reúne las condiciones necesarias de salubridad para hacer esos batidos, para hacer esas ensaladas de frutas, para montar su restaurante, para tener la pizzería, para X, Y o Z. Todo tiene, obviamente, una cantidad de reglamentaciones que la idea es que se asume que pasando por esas reglamentaciones y si se puede lograr superar esos requerimientos, quiere decir que estamos frente a algo muy bueno, a un muy buen producto, muy buenos cuidados y temas de higiene, de manipulación de alimentos, de etc., etc. Y lo mismo ocurre para los temas de producciones por ejemplo, en temas de jabones y cosas de esas, desconociendo obviamente el campo y el ámbito, pero sí sé, nunca he tenido ni restaurantes ni he emprendido con temas que uno mismo puede hacer, pero sí sé que lo importante es ir como avanzando en esos procesos. Entonces, dentro de esa preparación, tenemos precisamente esos puntos, que es el problema, los objetivos, una justificación, antecedentes y un marco teórico. Cuando ya entramos a la fase de ejecución, entonces tenemos que empezar a pensar de qué forma nosotros vamos a desarrollar este proyecto. Entonces ahí entra una metodología. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Lo voy a utilizar a través de irme precisamente por las calles mirando exactamente qué es lo que hay. No, lo voy a hacer a través de alguna tema más descriptivo. ¿Qué es lo que yo voy a empezar a buscar y de qué me voy a apoyar? ¿Cómo voy a entrarme yo en este proceso de ejecución? Se sabe que hay una población y dentro de esa población no todo el mundo podría ser cliente mío. Y entonces si hablamos, por ejemplo, de comidas rápidas, puede que no a todas las personas le interesen las comidas rápidas, pero hay un porcentaje muy alto de la población que le encanta, ¿cierto? Y entonces ahí viene también un tema cultural. Y entonces hablando desde un punto de vista cultural, desde la tradición, la comida rápida facilita, es muy rica, pero entonces si viene luego otro porcentaje, por ejemplo, de la gente que habla de la salud, del exceso de grasas y cosas de estas, entonces ya uno empieza a mirar quiénes son realmente las personas que les interesa ser acreedores de mi producto. Lo mismo ocurre en temas de jabones o cualquier otro campo que yo quiera estar manejando. Hay población para todo. ¿Cuál es la mía? Voy a tener un punto físico, voy a tener un tema virtual, entonces si es virtual sé que puedo expandir mucho más fácil, pero entonces requiere una metodología y una logística, por ejemplo, para la entrega. Hay entregas a nivel local, hay entregas a nivel nacional, hay entregas hasta qué punto. Y cada elemento de estos tiene seguramente sus propios requerimientos en temas de costos, en temas de logística y preparación, en temas de capacidad abastecida para yo poder producir lo que quiera producir. Entonces, si estamos hablando de capacidad, Profe, qué resulta pena. que, hola, Ay, discúlpame, yo te interrumpo. ujú, tranquila, ¿quién habla? Karen. Profe, sí, ¿cómo estás, Hola, profe? Karen. Buenas Bien, tú. noches. Buenas Bien, noches. gracias a Dios. Profe, en la parte que tú estás mencionando de la preparación y que dentro de esa preparación existe la parte del problema, por ejemplo, en el caso que tú estás mencionando que muchas personas no les gusta la comida rápida, ¿qué se podría hacer, digamos, como una visión hacia ese problema, ¿no es cierto? Pero también No, podría ser, ¿no? no, qué pena contigo, no.
No, cuando se habla de un problema en el tema de la preparación no tiene tanto que ver como con la preparación como tal, sino socialmente hablando, tu emprendimiento está solucionando un problema. Ese problema que está Mm, solucionando es el requerimiento de tener comida rápida en el barrio porque no hay un lugar que tenga lo que ustedes venden. Otro de los problemas es la economía. Resulta que sale muy caro mercar, entonces ustedes a través de las pizzas están solucionando un problema también económico y es que descubrieron que en el barrio la gente se está quejando y ustedes pueden proporcionar unos valores muy asequibles que le permite a la gente acercarse y comer algo muy rico y muy económico. Otro ejemplo, ¿cierto? Entonces ese problema no es realmente de el tema de los ingredientes porque ahí ya podríamos estar hablando de más fácil un análisis de qué tanta objeción o no existe, qué resistencia hay o no con respecto a mi producto. Pero en este caso, el problema es, ustedes descubrieron que en esa cuadra hacía falta un restaurante. Ese puede ser un problema. Un o sea, de problema pronto, es, dime, más, perdóname, como la tranquilo. parte externa, porque digamos que si yo lo observo dentro del emprendimiento, hay muchas personas que les gusta la comida rápida, pero a veces no la consumen no porque no les guste, sino porque a veces les genera un daño en su salud en el sentido de que les cae pesado. Entonces, por ejemplo, ahí uno entra a hacer el proceso de la Se fue la señal. Entra a hacer el proceso de qué, perdón, Karen. anterior clase, en donde de pronto utilizar un tipo de ingrediente que no sea el normal, haciendo un proceso en la preparación de la masa madre, Ah, podría correcto. abrir oportunidades. Ah, correcto. Hablando desde el DOFA, ya nosotros Sí, tenemos eso, obviamente ajá. amenazas y oportunidades y debilidades. Entonces nosotros ahí sabemos que hay unos que son internos y que hay unos que son externos. Externo es la competencia. Tenemos un negocio de pizzas justo al frente. Pero interno es, la gente se está quejando mucho de los materiales, de los insumos, no son los adecuados, por ejemplo. Entonces eso es un problema interno que lo tengo que solucionar yo. El problema externo de si hay o no competencia, entonces a partir de ahí ya es un juego diferente de qué es lo que yo voy a intentar hacer para no contrarrestar esa competencia, porque bienvenida sea la competencia, te ayuda a crecer, a mejorar en todo sentido. Si no, entonces, ¿qué hago yo para mejorar? ¿Cuál va a ser el factor diferenciador de mis productos para que esa competencia a mí no me afecte? Y que el que quiera comprar allá compre, pero a mí no me dejan de comprar, ¿cierto? Pero Ir a la internamente, vanguardia. entonces, claro, entonces ya internamente si vienen unos factores. ¿Qué podemos hacer con la gente? Porque hay una cosa clara. Resulta que yo soy absolutamente estricto y psicorrígido con el tema de la alimentación. Y entonces, ¿cómo hace el restaurante tuyo para captar la atención de personas como yo? Que no utiliza azúcar, que se cuida mucho del exceso de sal, que el tema de los aceites, si no es de oliva, no. Entonces, ¿hay alguna propuesta que desde el proyecto internamente ustedes digan, ve, ¿y por qué no empezamos a coger también un nicho, a ganarnos una población que no la tenemos acá, pero que puede ser adicional? Palabras más, palabras menos. Uno va a uno de estos restaurantes hoy por hoy, llámese un crepes, llámese un Inforno o algo así, y entonces uno ve las pastas, pero también ve los platos veganos, ¿cierto? O los vegetarianos. Entonces van como dando opciones para dependiendo del cliente. Entonces no quiere decir que si yo soy vegano o vegetariano, no puedo ir a un restaurante de esos. No, también hay opciones para mí. Eso sería interesante como mirar hasta qué punto yo puedo también casi que atrapar una población. Poniéndolo en nuestros términos actuales que estamos viviendo en nuestro país, vamos a una segunda vuelta. De lado y lado tendrán que hacer sus sacrificios en un país supremamente polarizado para que esos resticos que están haciendo falta los cautive o un lado o el otro.
pues entonces, ¿qué va a hacer una campaña y qué va a hacer la otra para que esos 3 millones, 4 millones de votos que hay por ahí dispersos se los gane cada uno? ¿Qué es la diferencia realmente? O sea, se le está apostando a que cada uno va a intentar ganar lo que no ganó en la primera. Es decir, ¿cómo hago para conquistar esa gente que no votó por mí? ¿Cómo hago para conquistar a esa persona que no me está comprando actualmente? Y podría ser una opción adicional, aunque normalmente uno no se preocupa por el que no me está comprando, sino por atender bien. Pues lo digo, obviamente con respeto. Eh, Reitero, no he tenido restaurante ni nada de eso, pero me da la impresión que lo que se hace es, si es una población muy grande la que no me está comprando, pues tengo graves problemas. Pero si es un pequeño público, pero en realidad hay una cantidad de personas que están cada vez más posicionados como clientes en mi negocio, pues ¿cómo hago yo para sostenerlos, cierto? Para que no se me vayan. Y entonces ahí entran factores muy interesantes. No necesariamente hasta con el mismo producto. Puedo variar, no sé, una Hawaii, sabores, una cosa a la otra, promociones, una cosa a la otra. Pero ¿qué tal si empiezo a pensar que también hay un factor de servicio importante? Uy, se entró un animal grande, pero eso es que, por Dios. Em, ¿Qué tipo de servicio estoy presentando? Muchas veces puede que a mí me vendan exactamente el mismo producto y no haya variedad. No, la pizza que siempre venden allá es un ejemplo cualquiera, pero no pasa así. Hawaiiana. Hawaiiana. Solamente venden pizza hawaiana, porque no se han querido meter con las otras, aunque la especialidad es hawaiana y podrían hacer otras. Pero resulta que ahora están implementando una estrategia de servicio muy interesante. Entonces, dentro de esas estrategias de servicio, todo esto hace parte susceptible de lo que yo tengo que empezar a advertir para poder mejorar mi proyecto. Entonces, todo es una investigación constante. Resulta que es uno de los factores difíciles que estoy afrontando, es el tiempo de espera. La gente quiere, cuando llega a comprar algo, ojalá tenerlo en los próximos 10 minuticos, que a uno le sirva en los próximos 10 minutos. ¿Cuánto es el tiempo máximo que estoy yo dispuesto por mi capacidad instalada de poner a esperar a una persona? Es decir, no la puedo entregar antes de los 20 minutos, no la puedo entregar antes de los 30 minutos. Resulta que se vino una familia y se vinieron 15 personas. ¿Eso es un grave problema para mí o tengo la capacidad para poder abastecer esas 15 personas y entregarlas supremamente en tiempo muy bueno? Otro factor a tener en cuenta. No tengo dónde sentarme. Es que resulta que solamente tienen 2 mesitas para 8 personas, pero vino una parejita y ya me quemó la mesa con dos. No tengo nada más. Entonces me perdieron 2 puestos y me quedan 4. Y entonces, toda esa fila, ¿qué hago? Entonces es empezar a mirar cuáles son esos factores que permiten que yo cada vez vaya cautivando mucho más a mi público con un muy buen servicio. Hay musiquita, resulta que se me ocurrió darles mientras que esperan para bajar ese hambre tan grave, una entradita totalmente dispuesta por la casa. Miren que cuando uno va a los restaurantes le ponen a uno un pancito y no es gratuito. El tema del pancito no es gratuito, con aceitico de oliva y cositas de esas, porque eso me abre a mí el apetito y me hace precisamente estar mucho más dispuesto con temas de papilas gustativas para lo que se viene. Cuando salen esos restaurantes, ustedes han visto esos barra libre, lo primero que le dan a usted, ¿qué es? ¿Quién me dice? Estratégicamente, ¿cuál es el negocio? Sí, ¿cómo así que por 50.000 pesos yo puedo entrar y comerme lo que quiera, pero eso sí no se lleve nada? Pero cómase lo que sea capaz de comerse. ¿Quién me dice cuál es uno de los secretos de esa metodología? Como para que no llegue la persona y me quiebre, no, pues que compré los ingredientes para abastecer 30 platos y uno solo se me comió prácticamente 6. Entonces, ¿cómo hago? Perdí. En realidad, ¿cómo hace uno? Y entonces ahí empiezan una cantidad de estrategias muy interesantes. En Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que le entregan a usted para el calor tan tremendo cuando usted está entrando al restaurante es un vaso, pero bien grande, bien grande.
y le ponen todos los dispensadores, vaya, sírvase lo que quiera. Y usted después de que empiece a tomar y a tomar y a tomar gaseoso, usted ya va a comer poquito porque ya se está llenando. Entonces, eso puede ser una estrategia. Hay otros y ahí frente a ese tema se ha ido como hablando un poquitico y tienen muchas formas de proceder. Entonces, Karen, frente a eso, el problema... Perdóname, Hola, en dime, la dime. parte yo creo que también es importante cuando se le es como, digamos, sincero o se le habla de una manera clara al cliente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se va a preparar una lasaña, la lasaña Y toma un tiempo un de tiempo preparación, mucho claro. más largo, exacto, que una pizza. Entonces, Ujú, yo pienso que el punto clave también está en darle o hacerle conocer al cliente, ven, yo te la preparo, pero toma, por ejemplo, 30 minutos. ¿Por qué? ujú. Porque uno le explica que mientras el proceso de cocción de la pasta, porque muchos restaurantes que hacen no se demoran en la preparación de la lasaña porque ya tienen precocidas las pastas, pero no es Claro, y lo no es sino mismo. meter. Ajá. Entonces ahí influye la calidad, juega un papel importante el saber uno cómo comunicarse con el cliente en el momento de que escoja algún producto y uno ser completamente sincero en el momento en que lo escoja y decirle cuánto más o menos puede optar por pues, la Por preparación, la esperar, demora. sí, sí. Por Y ahí, ejemplo, y ahí es como ¿qué suele pasar suceder? el sartén Sí, para el cliente, qué pena. Con eso ya uno sabe qué cálculos hace de tiempo o qué tanta hambre tengo y cuánto estoy dispuesto a esperar, pero una de las cosas que a uno más le gusta es que si se están demorando es porque es algo hecho de calidad, muy rico, fresquito, no es nada guardado, congelado y precocido como tú lo dices. Y eso también uno lo empieza a valorar mucho. no, y es que a veces no sé si suele, pues acá en Popayán, la gente tiene la mala costumbre de cuando se llega a un restaurante, no se atiende por el orden de llegada, sino que a quien vi primero, pues así haya llegado de último, se lo atiende. Entonces, a veces ¿Cómo eso así? genera Ahí sí como me ese perdí. conflicto. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, yo puedo haber llegado antes de ocupar otra mesa y de pronto pues no estuvieron pendientes en el momento de prestar el servicio, de atenderlo. Entonces yo pude haber llegado 10 minutos antes y no me han atendido y resulta que llegó otro cliente después y lo atienden a él primero. Ah, ya. Eso se da muy común acá, no sé si de pronto pues Un por allá punto suele suceder. interesante, por acá no, Entonces pero un punto eso interesante a genera un tener en malestar cuenta, horrible y claro. profe, una pregunta yendo de cara. Usted Eh, habló de la matriz DOFA, ahora que estaba hablando con la compañera Karen. La sí, matriz pero DOFA, en caso de agregarlo, qué ¿en pena dónde contigo. puede? Dame un segundito, yo no sé si me están escuchando. Es que se le cortó a Karen, no había terminado de hablar y luego entraste tú, o fue parecer mío. ¿Me dejan saber, porfa, si ya Karen había terminado? No, pues Porque yo creo que no le ¿me metimos. escuchas ahí, profe? Sí, ahí te escucho, pero se te fue. Ah, no, yo me silencié porque pues iba a tomar la palabra, entonces no sé. No, pero termina lo que tú estabas diciendo y ya Ives nos espera un momentico. Ah, ok. Entonces sí pienso que, por ejemplo, eso también influye mucho porque, por ejemplo, y es lo que molesta muchísimo en la cultura, pues acá de Popayán, y es a nivel general. Entonces yo pienso que eso también es una parte importante y en lo que retomaba, pues, de la lasaña, muchas veces uno aclara por qué, porque lo que te digo, una pizza puede salir antes y yo se la puedo subir a una mesa antes que llegó después, pero uno le hace la aclaración al cliente de por qué razón puede ser que yo esté atendiendo al otro cliente, que es Claro. diferente a yo observarlo, ¿sí? Entonces pienso que esa parte también es supremamente importante. Karen, yo tengo una pregunta ahí. ¿Por qué eso es tan común allá? Normalmente no hay uno, o sea, falta cultura y respeto por el que Sí, llega y por la fila y exacto, por el turno, o simple y sí, llanamente hay ajá. una mala ejecución en la administración de los negocios que no se percatan quién llegó primero para hacer respetar y valer el puesto. ¿Qué es lo que falta ahí? Ahí hay algo. Pues ¿Qué yo es? la verdad, si te soy sincera, yo me hago la misma pregunta, profe, porque la verdad no logro entender qué será, porque es a nivel general, o sea, no es en un solo restaurante, sino es a nivel general donde sucede la misma situación. Entonces, no sé si es que, Se te fue, se te escuchó como hasta también si es que, ¿me escuchaste ahí, profe? hasta Espérame, si es que, a ver, regálame un momentico. tranquila.
Sí, pero mientras que vas cuadrando, me parece interesante saber, a ver, hay un tema, y eso no Mejor, ocurre, profe. sí, ahí te escucho bien, hay un tema de cultura también. Por ejemplo, yo no sé si ustedes ya se enteraron, Caro, o creo que Misael también es de Bogotá o es de Cali, no me acuerdo. El tema en Bogotá, hace poco, hace, no sé, 4 o 5 días, vi un titular, una noticia que el alcalde Galán estaba inaugurando, pues por primera vez movieron 4 vagones del metro de Bogotá. Y entonces se desplazaron todos los periodistas y todo eso, hablando precisamente de las virtudes. Me parecía muy bonito porque para nosotros es ya un tema de panorama, ¿cierto? Es paisaje ver el metro. Pero para ellos es un suceso muy importante en estos momentos porque después de cuántas administraciones locales, en realidad ahora ya se está viendo, pues seguramente no es por este alcalde, eso debe venir trabajando hace mucho rato, pero ya ahora ya hay un metro andando. Entonces, eso da una alegría importante. Pero me parecía eh, un punto clave, y ya continúo contigo, Karen, hablando precisamente en ese tema de cultura, que cuando el alcalde hablaba de las características más importantes que tiene ese metro. Y una de ellas es que se va a manejar solo, es precisamente programado y entonces no va a tener conductores. Y porque es de alta tecnología. Y todo eso me parece a mí muy importante. Pero como paisa, lo digo, la tecnología siempre va a ser muy importante, pero ojo con la cultura. En Medellín no se ha perdido la cultura metro y es un reflejo. Es importante que en Bogotá le den mucha validez a que adentro, pues a uno en el metro, pues que no le pase nada. O sea, si estoy en el metro, que vaya con tranquilidad o también debo de guardar el celular dentro del metro. No quiere decir que en Medellín no hayan robado celulares, pero nunca te van a atracar de frente. Ojo, esto es un atraco. Páseme su celular. Si alguien dejó descuidadito el bolso y se metió alguna personita y se lo sacó, sí, pero de frente, eso no va a pasar acá en Medellín y no ha pasado, pues. Dice uno, eso es un tema que va con la cultura. ¿Qué tanto le van a trabajar a eso? Entonces te lo preguntaba precisamente en ese campo. ¿Cómo va a ser entonces la oportunidad tan grande que se tiene, por ejemplo, en tu negocio en Popayán, para que eso empiece a ser una fortaleza de tu proyecto? Si eso es tan común allá, pues bendita sea esa oportunidad de que sea un valor agregado que ustedes den y que digan, ay, pero mira, esta gente, o sea, una pizza deliciosa, unas lasañas deliciosas y además mirar el orden, o sea, aquí ya voy a seguir viniendo porque me respetan el turno y se dieron cuenta que el que llegó primero fui yo. Es una oportunidad muy grande y tiene que ver mucho con lo que alguna vez hizo Nike en temas de publicidad. Nike, que era precisamente que habían mandado los dos gerentes a unos pueblos por allá no recuerdo dónde fue, y un gerente fue y dijo, estamos quemados, allá no hay nada que hacer, todo el mundo anda descalzo, entonces allá ni incursionemos con tienda. Y el otro llegó feliz y dijo, tenemos un potencial grandísimo, todo el mundo está descalzo, vamos a calzar a todo el mundo. Y entonces puede ser esa la oportunidad que haga que ese proyecto de ustedes sea tan reconocido que se convierta en algo bien interesante para la región. Adelante. Entonces termina Sí, Karen y ya voy. sí, ya. Sí, precisamente por eso veía que respecto a esta parte, o sea, es un problema en el sentido de lo que yo te decía, que es como cultura, pero para mí en este caso también lo que tú mencionas, profe, es una oportunidad porque le Uf, permite a uno como corregir esa situación repetitiva que se da a nivel, claro. llamémoslo comercial en mi zona, que hace que Ajá. uno también de ver esa situación, entonces yo cómo lo contrarresto en el local, en el emprendimiento Total. para que me permita con algo tan sencillo y que para mí como Marcar la consumidora que diferencia. lo, exacto, sí, y que Así yo he es. tenido la oportunidad lastimosamente de ver y de sentir el malestar de la Ajá. situación que te comento, también poderlo implementar y sacar, como tú lo mencionas, una fortaleza, una oportunidad para resaltarte el resto. Total, excelente, excelente, Karen. Y esa es, digamos que uno de los temas más importantes cuando se emprende es
¿cuál es mi factor diferenciador? Ah, es que restaurantes y pizzerías hay muchas, sí, claro, pero ¿con qué me voy a diferenciar yo? Ah, gente que presta servicios de transporte, muchos, sí, pero ¿cuál es el factor que me diferencia a mí de los muchos? Y aquí hay una píldora importante para que la tengan presente, por lo menos eso siempre lo he escuchado yo. Uno no pelea con precio. Ah, es que yo vendo más barato. Ya hoy por hoy el vender más barato no está bien visto. Si vende más barato es porque utiliza productos de mala calidad, es lo que normalmente la gente piensa. Y entonces ahí hay que aprovechar esa oportunidad de no bajar calidad, pero un precio justo. Y un precio justo es, yo prefiero pagar un poquitico más de lo que están cobrando allí, pero yo sé que aquí tienen buenos aceites, buenos insumos, buen material, muy buena atención, gente amable. Llegar a un restaurante y que a uno lo traten como con desdén, como con desgano, como hágale, pida rápido que estoy desesperado. No, no, no jodas, ahí no vuelvo a arrimar. A uno que lo hagan, porque es que si a uno le van a regalar, así que lo maltraten a uno. Pero pagando, hombre, el servicio, ahí era donde les decía ahorita. No hay nada mejor que un buen servicio, una buena atención, que usted vaya donde vaya y lo hagan sentir a uno persona. Qué rico, que me están atendiendo bien, bienvenido sea. ¿Cuánto hay que pagar? Y el servicio imagínense que a mí me pasó, ese sí fue muy particular, se lo cuento rápidamente. Eh, Hay una pizzería muy reconocida de un juego de azar a nivel nacional, es una franquicia norteamericana. Y acá en Medellín normalmente uno va y lo primero que hacen es cuando uno está ahí sentado en la mesa o alguna cosa, le sirven su pizza, le sirven todo el cuento y luego cuando uno va a pagar en algún momento le ponen ahí el IVA, pero no ha sido muy habitual que le digan a uno desea incluir servicio, como si pasa en otros restaurantes que además es voluntario, pero voluntariamente obligatorio. No aplique usted el servicio para que vea cómo lo están mirando luego. Pero me pareció muy simpático porque una vez solicité yo para un cumpleaños 5 cajas de esas extra grandes para mi casa. Y resultó que el personaje llegó, me entregó las pizzas y me dijo, ¿desea incluir servicio? Ay, pero ¿servicio de qué? El domicilio más costoso del planeta, 12.000 pesos para 2 cuadras. Y desea incluir servicio. Eso sí me pareció a mí como ya sí, como que se salen un poquitico del conducto normal y empiezan es a volverse vivitos. Pero ahí uno lo que cuida es hasta el domiciliario está representando la marca. Y un error de esos que no tienen nada que ver con la marca termina perjudicando la marca por quien está entregando. Y que quien está entregando hace parte de una representación. Entonces dice uno, qué tan delicado eso. Otro buen servicio, servicio a domicilio. Y ahí muchas veces la gente se la juega con totalmente gratis. Y entonces dice uno, en la comodidad de mi casa tengo servicio a domicilio y póngale que no sea gratis, que usted esté aumentando los valores en los productos que ya está atendiendo. Bienvenido sea. Karen, ¿ibas a decir algo más o vamos con Iber? No, sí, profe, respecto a lo que tú dices en cuanto a la propina, eso sucede mucho en Cali. No sé si has tenido la oportunidad de ir allá. En casi todos los restaurantes aplican esa parte y justamente respecto a lo que tú mencionas en alguna ocasión, el no pagar porque se supone que es voluntaria, pero si lo miran en el recibo, pues dice qué valor vas a pagar. Entonces, es voluntaria, pero si tú no quieres pagar, porque justamente en una situación que iba a la caja, una señora iba a pagar, pero quería dar menos del valor que le han puesto en la propina voluntaria y le dijeron que no, o sea, o pagaba el valor o no lo pagaba, pero no podía ella pues querer dar lo que ella considerara y entonces la señora decía, venga, pero es que si es voluntaria, ¿por qué me están exigiendo que tengo que pagar ese valor si quiero Claro. aportar algo? Entonces, Ujú. es algo muy, muy común y dependiendo como del lugar, se resalta más, pienso yo, ¿no? No Es sé. verdad. Sí, sí, sí. Y acá en Medellín también funciona igual. Cuando son marcas ya reconocidas, de una vez le van diciendo a uno desea incluir el servicio, pero hay restauranticos que son más criollitos, más tranquilos, no tan reconocidos todavía y ya van implementando el mismo esquema, pero bueno. Bienvenido sea todos los aprendizajes, igual cada uno va viviendo su proceso y hasta qué punto le vaya apuntando, pues definitivamente se va a dar cuenta si le funciona la estrategia o por el contrario aleja a la gente.
Y eso es un hilo muy delgado entre que a mí me guste o no me guste volver a un lugar. Esa primera impresión, como dicen, la primera impresión vale mucho. Y entonces ahí está. Pero bueno, queda claro que definitivamente cuando hablamos de ese problema es desde mi proyecto, yo qué problema identifiqué para plantear la estructura de mi proyecto. Y puede ser, no había un restaurante cerca, no habían pizzerías, solamente perros y hamburguesas. Los costos eran injustos de los que ya tenían esto. Entonces, hay una serie de problemáticas que hicieron que yo determinara dar solución a eso. Y entonces ahí es donde se va armando la estructura. Y ya luego, aplicando pues como la matriz DOFA, que es cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, ahí yo ya me voy dando cuenta realmente cómo es ya el tema interno, porque hay fortalezas, tenemos debilidades, tenemos oportunidades y tenemos amenazas. Entonces ahí ya uno dice, dos son internas y dos son externas, ¿a qué le voy a meter a eso? Entonces, bueno, Iber, te escuchamos. Karen, ¿tú terminaste o quedaba algo pendiente? No, profe, ya me aclaraste, gracias. No, con mucho gusto. Iber, tú. Precisamente iba a preguntar dentro del pipelín del proyecto, de la diapositiva que está mostrando la matriz DOFA, ¿en qué parte se puede ubicar? Ya cuando nosotros estamos haciendo la preparación del proyecto, evidentemente yo ya tengo que saber de esa estructura que estoy manejando, cuáles van a ser mis fortalezas. Resulta que yo sí puedo trabajar los jabones porque tengo unas fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Ah, es que puedo conseguir los insumos más económicos. Ah, porque soy ambientalista. Ah, porque tengo conocimiento absoluto de la construcción de los elementos, etc., etc. Pero en ese orden de ideas también existe debilidades. No, resulta que no es que tenga el dinero suficiente para implementar la cantidad de material que necesito para poder cubrir y abastecer X, Y o Z, ¿cierto? Mm, oportunidades. Resulta que es que descubrí que puedo abarcar unos mercados que antes no estaban satisfechos. Resulta que un señor ya montó un mini mercado, resulta que un familiar mío quiere montar una tienda, resulta que hay alguien que conoció el producto y lo quiere implementar para el hotel que tiene su familia, un hotel campestre, etc., etc. Y frente al tema de amenazas, resulta que es que de cierto modo, la gente normalmente no se baña. Ah, no, resulta que es que esto lo quiero implementar yo en Francia, un ejemplo cualquiera, pero absurdo. Entonces, dentro de las amenazas, es esas amenazas. Me llegó un tema, salió un cuento que dice que uno de los materiales naturales que yo estoy utilizando es súper alergénico y entonces está ocasionando una cantidad de brotes en la piel de las personas y yo no sabía que eso lo tenía que testear, etc., etc., ¿sí? Entonces eso ya a mí me va dando un poquitico claridad frente a, listo, en esa preparación vamos a hacer de una vez nuestro propio DOFA, analicemos y estamos ejecutando. Ya cuando ya vamos a salir precisamente al ruedo, entonces en esa ejecución, en ese procesamiento, me voy a ir dando cuenta que pueden ir surgiendo más fortalezas o más amenazas o que hay algunas debilidades que tengo para ese proceso de ejecución que tenerlas claras, pero yo casi que diría que desde la preparación, tener un DOFA muy bien establecido me va a ayudar muchísimo. Listo, Iber. En este caso, en la matriz DOFA lo colocaría dentro del marco teórico en el punto 1 de preparación de mi proyecto. Sí, pero recuerda que es cambiante porque ustedes van a ir descubriendo también algunas fortalezas nuevas. Uno lo estructura de una vez y desde ese requerimiento teórico, digamos que ahí perfectamente ustedes ya lo pueden tener identificado. De entrada, ustedes ya deben de tener identificado cuál es el DOFA de ustedes. Y ahí, entre todo eso, que nosotros vamos a empezar precisamente a justificar, que nosotros vamos a mirar cuáles son los antecedentes, que hay un marco teórico, bienvenido sea ese aspecto. Ok, eso quiere decir que yo puedo, o sea, porque ya normalmente cuando uno está estructurando
ya en la parte de la preparación del proyecto existe ya un DOFA. Luego de la parte de la ejecución y el procesamiento de datos, puede que se tenga que repetir en caso de que haya arrojado alguna información adicional, hay que volverlo. De pronto, si surge dentro de la investigación, hay que volverlo a plantear en la interpretación de las conclusiones con los cambios en caso de que se den cambios en la matriz DOFA. Sí, pero mira, Iber, ¿qué es el tema? Digamos que desde un principio lo hemos hablado, no tenemos la rigurosidad en un proceso de investigación, pero vamos a intentar acercarnos. ¿Por qué es importante la matriz DOFA? Precisamente porque cuando yo voy a hacer el diagnóstico de cuál es el problema, cuáles van a ser mis objetivos, cuál es la justificación, casi que dentro de esos aspectos yo ya tendría que tener el contexto del DOFA, ¿cierto? Porque a partir de ahí yo me voy a ir dando cuenta en ese diagnóstico. Yo digo, bueno, entonces, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo? ¿Cuál es mi fortaleza y cuáles eran las amenazas? Pero eso hace parte igual, directa, de lo que me va a ayudar a mí a generar los insumos necesarios para poder construir toda esa primera parte, toda esa preparación, definitivamente. Cuando yo ya esté ejecutando, casi que yo ya debería de estar dando solución a mis debilidades. O sea, yo, por eso en la preparación yo ya lo tengo que tener claro, porque en ejecución yo ya eso lo tengo que dejar totalmente listo. Pero acá lo estamos haciendo de cierto modo, lo estamos haciendo de una manera, digamos, muy extraoficial, sin la rigurosidad extrema, pero desde el principio nosotros ya debemos de saber exactamente qué es lo que hace parte de ese DOFA para mi proyecto. Entonces, recuerden, hay unos temas internos, ¿cierto? Que son las fortalezas y las debilidades, eso es interno. Fortaleza es que yo soy experto en hacer jabones. Debilidades, no tengo el presupuesto. Entonces, ¿a mí de qué me sirve ya cuando estoy en la parte de procesamiento, ejecución, interpretación, si yo desde la misma preparación que identifique este DOFA, no tengo claro que tengo que solucionar? Temas presupuestales, ¿de dónde va a sacar entonces usted el dinero? No se puede llegar hasta la interpretación ya, entrega de resultados, sin saber usted de dónde va a sacar el dinero, porque entonces ya quedó cojo el proyecto, ¿cierto? Resulta que hay oportunidades y hay amenazas. Ese es un tema externo. Entonces ahí el tema ya es, ¿qué oportunidades tengo? Ah, no, es que la gente ahí no está, por ejemplo, no tiene conocimiento de que existen jabones que cuidan el medio ambiente, que cuidan la piel, que cuidan la salud. Entonces, eso es una oportunidad muy grande que tengo. Pero amenazas, resulta que uno de los factores importantes a tener en cuenta es que justo estoy en un barrio que debido no sé, al árbol, al parque, al ambiente, son súper alérgicos y todo el mundo está reaccionando. Eso es una amenaza latente. En este barrio la gente es alérgica. ¿Por qué? Porque tiene una empresa allí al lado que nos volvió súper delicados con el sistema inmune X. Estoy inventando cualquier cosa. Eso hay que solucionarlo inmediatamente, ¿cierto? Entonces, digamos que ese apartado donde nosotros vamos a entrar con eso es el análisis, pues, como del diagnóstico. Es decir, venga, vamos ahora sí a mirar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y a partir de ese diagnóstico, miremos entonces cómo seguimos todo el proyecto. ¿Queda claro, Ibe? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, frente a ese tema, procesamiento, ya venimos hablando. Ah, bueno, pero veníamos en la parte de ejecución. Deme un segundo, veo que necesita la profe. Un segundo y ya. Bueno, ¿cuál va a ser la clientela mía? ¿Cuál es el target al que yo le estoy apuntando? Definitivamente,
este tema de las pizzas no solamente está en el barrio, sino que ya puedo distribuir en todo Popayán. Ah, bueno, un servicio súper completo, súper completo. Deme un segundo, por favor. Súper completo. Entonces, ahí yo ya voy mirando exactamente a quién le voy a apuntar. No, es que resulta que la venta de los jabones no tengo un punto físico porque no tengo dinero para infraestructura local, para nada de eso. Entonces, todo va a ser venta a través de redes sociales. Listo. Tenemos implementado ya y claro cuánto es y cómo funciona el tema de los envíos. Resulta que el jabón vale 4.500 y lo necesitan para que lo envíen a Medellín. Y el domicilio a Medellín me vale 35.000 pesos. Entonces, sí tenemos capacidad para distribuir o hay unos mínimos y unos máximos. No, le puede mandar un jabón y el cliente asume el domicilio. Entonces, yo voy a comprar un jabón, un ejemplo cualquiera. Estoy hablándolo como sin claridad en el caso, pero resulta que es un lugar que va a emprender en Medellín. Va a emprender, entonces el pedido mínimo para emprendedores va a ser como algo que me pasó a mí súper particular. Encontré unas bolsitas súper interesantes, todas resistentes, para yo poder guardar algunos elementos que tengo como de chapitas y de cosas de esas. Y dije yo, qué buenas estas bolsitas. Y no, ¿tiene más? No, no tengo más. Entonces compré un paquetico y se me acabó el paquetico. Entonces dije yo, voy a llamar para poder comprar esto. Pues si este no tiene nada, ahí está la fábrica que las hace y todo eso. Llamé, me dijeron, claro que sí, señor, con todo el gusto. El pedido mínimo es de 3.500.000, 3.500.000 para comprar unas bolsas de 5.000 pesos. Te digo yo, no, esto es a otro nivel. Entonces, así mismo es empezar a escalonar y saber exactamente cuál es mi alcance y hasta dónde puedo llegar. En el tema de procesamiento, ya entonces saber exactamente en cuanto a la parte estadística. ¿Para qué me sirve a mí lo estadístico? Resulta que no, estoy muy romántico. Esos jabones son muy buenos, muy buenos. Metámonos. Eso resulta gente. Eso de algún lado va a resultar. Entonces, ¿cuántos jabones hacemos? No, pues hagamos 300 jabones. ¿Y qué tal que me queden guardados los 300 jabones? Porque resulta que yo nunca hice un sondeo estadístico. Yo no sabía si a la gente le interesaría o no conocer un producto nuevo, no comercial, porque normalmente eh, uno ya conoce unas marcas, pero acá estoy conociendo es un emprendimiento y qué susto donde de pronto este emprendimiento termine yo echándome eso en la piel y antes me esté dañando. Son la cantidad de temores que la gente empieza a manifestar y para yo saber si hay temores o si la gente está muy segura, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer un sondeo, vamos a hacer un Google Forms, vamos a mirar si a través de esa encuesta, entre las personas que conozco, entre la misma gente del grupo, por WhatsApp, la familia, los vecinos, los amigos, de un lado, del otro, hasta de otros países, venga, me ayudan con esta encuesta. Y una encuesta que vaya diciendo, por ejemplo, usted cambiaría de marca de jabón actual, jabón corporal o jabón de manos. ¿Usted estaría dispuesto a pagar X cantidad de dinero más por algo que tenga mayor beneficio? ¿De qué forma usted no se cambiaría de marca? Ejemplos cualquiera. Y entonces la pregunta es, a través de esos datos que me voy recolectando, voy sabiendo perfectamente si justifica o no sacar 300 jabones. O si la verdad es que más bien, como lo vamos a hacer nosotros aquí, manualmente hagamos 10. Y de esos 10 ya miramos si me justifica prender hornos, una cosa a la otra. Yo no sé en realidad el proceso del jabón, cómo se hace, si eso necesita candela o no, si eso solamente se mete en un molde y se deja secar. La verdad, lo desconozco. Pero la pregunta es, y eso implica servicios públicos, y eso implica material, pero resulta que el material que me venden a mí es mínimo para abastecer la realización de 50 y 100 jabones. Es decir, hay que saber exactamente, y todo eso parte de un dato estadístico. Venga, miremos a ver qué es lo que hay. Y cuantitativo o cualitativo, es decir, vamos a hablar de características, vamos a hablar de números, vamos a hablar de qué, ¿cierto? Y ya finalmente una interpretación de los resultados que me permite a mí saber
cuánto va a ser el proceso de capacidad instalada que yo voy a hacer. Y eso aplica también para las pizzas. Seguramente Karen y el esposo ya deben de tener muy claro cuánto es el material que compran para poder saber cuánto en promedio la gente precisamente se vuelven clientes, pues son los clientes habituales. Entonces, cada fin de semana saben que es donde está el pico de consumo, de pronto en las noches, de pronto después de algún evento importante, un partido o no sé qué. Es decir, yo no puedo llenarme de una cantidad de insumos y luego no saber si eso sí lo voy a vender este fin de semana. Donde no lo venda este fin de semana ya empieza a correr el cronómetro y el calendario de fecha de vencimiento, proximidad. Una cosa es cuando estoy bien en rango de fecha de vencimiento, otra cosa es cuando ya estoy encima. Eso le cambia el sabor al producto. Si le cambia el sabor al producto de la pizza que nosotros normalmente nos sentamos y nos comemos, que es la de salami, un ejemplo, y resulta que voy yo y ya me sabe diferente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, un quesito que reutilizamos, un material que para no dejarlo perder, así. Y eso entonces cambia el esquema. Entonces ahí es cuando ya uno empieza a mirar con temas de estos, hay que saber cómo estandarizar. Y esa interpretación me va a dar unos resultados que me van a sacar unas conclusiones para yo definitivamente decir, vamos por buen camino o esto cada vez se pone mejor. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos bien? El que vaya teniendo dudas me deja saber. Entonces, Profe, perdóname, ahí también iría como lo relacionado con la oferta y la demanda, pues como para saber la cantidad de producción respecto, por ejemplo, al ejemplo que colocas del jabón. ¿en qué parte? En esta. En la interpretación también de los resultados. Pues que yo casi que desde el DOFA me estoy dando cuenta si realmente lo mío es o no puntual. O sea, desde la preparación yo ya sé Mm, exactamente qué, porque ya para el tema de resultados, seguramente lo que me voy a dar cuenta es, no, en realidad, después de ese procesamiento, cuando hicimos un análisis estadístico, me di cuenta que a la gente acá, no, es que resulta que estoy en una comunidad cerrada y es absolutamente saludable. Entonces, de entrada yo digo, ya la interpretación y los resultados que me arroja esto, evidentemente es que este proyecto no es muy viable en este punto. No quiere decir que entonces ya no voy a hacer pizzas. No, en este punto no es viable. Seguramente entonces la forma de distribución será virtual o me voy a migrar a otro lugar, no necesariamente porque en estos momentos es donde vivo y es lo que estoy aprovechando también por temas de economía, pero qué tal si de pronto descubro que este lugar sí funcionó y este me puede casi que saltar al trampolín de abrir otro lugar en otro ladito, quizás más pequeñito, pero que vaya cogiendo fuerza. Y cuando menos pensó, gracias a todo este proceso de investigación, descubrí que puedo franquiciar. Ah, así como existe el Corral, así como existe Domino, así como existe lo que quiera que sea, entonces yo ya me doy cuenta que también con lo que hoy por hoy empecé, puedo empezar a expandir y convertirme en una franquicia. Y si no quiero franquiciar, pues entonces me lleno de lugares, el mismo modelo lo abro en diferentes partes y bienvenido sea el tema. Y entonces ahí veo uno una cantidad de referentes, por ejemplo, como empezaron Crepes and Waffle y como empezó la primer franquicia que llegó acá al país de Domino's, etc., etc. Entonces uno ya va mirando exactamente cómo va trabajándole en ese proceso. ¿Listo? La metodología del creador, digamos que este cuento también se va convirtiendo de una forma creativa, estratégicamente hablando. Entonces, digamos que si se dan cuenta, miren que esto es como un ciclo, donde arranca una presentación, es una mitad, una fase que va generando el proyecto como tal y una analítica reflexiva. Entonces, aparte, viene como de una selección, una síntesis, una articulación, luego una presentación, una discusión crítica y una generación. Cuando nosotros empezamos en este primer lado, digamos que nosotros venimos es por una parte reflexiva. Esto me está dando a mí una selección de datos. Acá yo estoy haciendo ya una síntesis con lo que estoy viendo que podría ser susceptible de convertirse en una realidad. Aquí vamos articulando todo lo que tiene que ver con la ejecución y estructura del proyecto.
Acá hacemos una primera presentación, una discusión crítica y todo esto me da finalmente como resultado, vamos a sacar los jabones, vamos a montar la pizzería. Pero resulta que, de cierto modo, es posible que acá en este proceso me vaya diciendo, no, hay que implementar esto o aquello. Hace poco lo compartía yo con ustedes, uno de los fundadores de Rappi. mm, Ellos se metieron básicamente como un unicornio y empezaron a ver que tuvieron unos ataques muy fuertes, muy fuertes. Y se le vino una cantidad de propaganda, digamos, como para deteriorar el tema de que los domiciliarios se comían los domicilios, de que la gran mayoría eran como no de muy buena procedencia, que, bueno, X, Y o Z. Y ellos, no obstante, siguieron apostándole al tema hasta que sacaron la versión turbo, que decía este personaje, se convirtió casi que no solamente en lo que nos ayudó a cambiar esa visión que se estaba creando y que se estaba formando, como quien dice, ustedes están hablando mal de mí, que porque con Rappi es el disfraz perfecto para que atraquen en la calle, que son los que se comen los no sé qué, los no sé cuántas, y era lo que él decía en una conferencia. Yo la estuve pues como escuchando hace algún tiempo, está en YouTube. No recuerdo ahora quién fue que le hizo la entrevista, pero me lo encontré y tenía un título y a partir de ahí fue que sacó, que él dijo, contrarrestamos toda esa turbulencia, dándole más beneficios a la gente. Y uno de esos grandes beneficios fue entonces la versión turbo. No, no, ya no nos preocupemos por nada más, sino por llegarle a tiempo a la gente. Y eso casi que hizo un borrón y cuenta nueva y vamos es para arriba. Y hoy por hoy, por todas partes veo uno domiciliarios de la empresa y cada vez más gente utiliza eso como una fuente de ingreso. Entonces, ¿de qué forma es que las mismas marcas van casi que migrando las posibilidades de aumentar su valor y de solucionar lo que pueden ser algunas falencias, casi que reinventándose en el proceso? Y eso pasa. La justificación y los antecedentes. Digamos que, de cierto modo, cuando uno empieza a poner la lupa en su proyecto, pues primero mire cuáles son los antecedentes que existen, ¿cierto? Y qué es lo que usted está justificando para que ese proyecto suyo sea una realidad. ¿Qué jabones de estos naturales existen? ¿Qué marcas hay por ahí con esas características? ¿Qué es lo que están haciendo a nivel local, no departamental, no nacional, no internacional? ¿Cuáles han sido sus fortalezas más grandes? Listo. Dentro de esos antecedentes, ¿ha habido algún tema alérgico por ahí? No, nada. Todo lo contrario. Se han dado cuenta, han descubierto que esto y aquello. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que usted va a tener como argumento para poder justificar que lo que usted está planteando con sus jabones es lo ideal para que esto pueda salir adelante? Y ahí se va yendo uno. Digamos que, de cierto modo, cuando hablamos del tema del pitch, de qué es lo que este proyecto me ha permitido a mí entender que es realmente viable. Entonces, ¿el qué es? Las razones fundamentales que motivaron el proyecto. ¿Cuál fue en este caso? Y volvemos con el ejemplo del jabón, que los motivó para hacer eso. Yo sé que la compañera en algún momento nos lo compartió y lo tiene muy claro. Hay mucho problema para la salud con lo tradicional, y entonces lo tradicional comercial y reconocido. Entonces viene una corriente muy interesante intentando salirse de ese proceso para seguir aportando a la salud, para seguir aportando al cuidado del medio ambiente, etc., etc. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Explique las necesidades de resolver el problema identificado. Y ahí entonces es suficientemente claro yo saber cuál fue el problema que identifiqué. Muchas veces yo puedo tener un proyecto, saber cuáles son las razones que fundamentan la motivación del proyecto, pero estar equivocado en qué es lo que yo estoy identificando como problema, ¿cierto? Pues resulta que no, las necesidades están perdidas, no son las que realmente me justifican a mí
para poder fundamentar el proyecto. Y el para qué define el aporte, el alcance social y quiénes serán los beneficiarios directos. Estas tres preguntas me van a aclarar a mí demasiados aspectos. Y tenerlo suficientemente claro me da envergadura para cada vez más argumentar la viabilidad de mi proyecto. Si yo sé cuáles son las razones fundamentales que motivan mi proyecto, si yo explico la necesidad que estoy resolviendo y el problema que he identificado y lo tengo claro, y si adicional a ello defino el aporte, el alcance y cuáles van a ser realmente los beneficios que con este proyecto se van a presentar, vamos por muy buen camino. Si alguno de los tres está fallando, estamos cojeando. ¿Qué problema estoy resolviendo? Un vacío en el mercado. Mira, Karen, ahorita cuando lo hablábamos, no, el problema es que resulta que me di cuenta que los valores no son justos, que los ingredientes, los insumos no son los mejores, que están haciendo daño a la vecindad. ¿A quién está beneficiando esto? Entonces, a la cuadra que va desde la calle 20 hasta la 73, o el barrio tal, o Medellín, o Popayán, o a quién está beneficiando esto, cuál es el impacto que tengo yo directo en esta comunidad con mi proyecto. ¿Cuál es la novedad? Miren aquí, ¿qué aporte nuevo o enfoque fresco hace la investigación al campo multimedia? En este caso, lo tenemos desde la multimedialidad, pero sabemos que todo es transversal con los proyectos que cada uno estén desarrollando. Entonces, ¿cuál es el factor diferenciador que tienen los jabones que ustedes están desarrollando con respecto a las personas que ya han desarrollado jabones similares a los de ustedes? ¿Cuál es? El aroma lavanda no estaba implementado. No, el penca sábila no lo tenía implementado. No, este tiene adicional un tema que me permite a mí entender que puede ser mucho más económico sin sacrificar calidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el factor diferenciador con la pizzería? Ya, pizzería desmonta mucha gente y ahorita lo hablábamos. Descubrimos que en Popayán hay un tema complejo con respecto a el orden de llegada. Entonces, ¿qué tal si nosotros en nuestro proyecto implementamos un factor diferenciador precisamente de no solamente un producto altamente delicioso, muy rico, con buenos insumos que me permitan cuidar de cierto modo la salud? Y pues no lo están haciendo con aceite de carro, no, están utilizando muy buenos insumos. Y adicional a ello, implementaron un sistema muy justo que a medida que la gente vaya llegando, va saliendo y se atiende en el orden de llegar. Pero no vamos a ponernos pues aquí como cuando estamos en el colegio, en orden de llegada se ubican uno detrás del otro. No. Vamos a sacar el megáfono entonces, no. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente que llegue en silencio sepa que le entregaron su ficho y que ahí va la preparación? Ha pasado que uno va a un centro comercial y a una marca cualquiera le entregan a uno este cosito que pita o vibra en la mesa cuando ya está su tema. Y yo llegué antes que una persona, pero resulta que a ella le sonó primero, entonces eso fue un error del restaurante, o es que era mucho más fácil y más rápido lo que ella pidió, o cómo va. Entonces, no, resulta que es que el mío lo despachan más rápido porque está mucho más rápido, pero yo llegué después, pues por más rápido que sea, no es en la rapidez de la preparación, es en el orden de llegada. Entonces eso me hace sentir que este lugar es justo y entonces bienvenido sea al tema. ¿Y cuál es el alcance? El impacto proyectado y los beneficios a corto, mediano o largo plazo. Resulta que experimentamos a ver si de pronto este añito nos funciona la pizzería en este lugar. No, resulta que no nos funcionó. Entonces ahí optamos por cerrar. No, todo lo contrario. Resulta que a lo que le estamos apuntando es no solamente tener esta, sino abrir 3 locales más. Bueno, entonces, ¿a qué estamos trabajando? No, resulta que lo que queremos es llegar con nuestros jabones a almacenes de cadena. Perfecto. No, solamente vender 10 acá durante el mes a los vecinos y la familia. Bueno, listo. ¿Cuál es el alcance? Y es un alcance que va mucho más allá
de lo romántico, de, ay, qué rico uno poder producir 1500 jabones y meterlo en las principales superficies de la ciudad. No, 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 pero ¿cuál es la capacidad instalada que tengo yo económica para producir? ¿Ya estoy legalmente consolidado? No. Si usted quiere llegar allá, tiene que estar legal porque si no, no, de la puerta no pasa. Entonces ya uno se va dando cuenta que de cierto modo tengo que entender también que hay unos alcances. Miren esta partecita que me parece importante, de hecho, que le tomé un pantallacito para que vean cómo se justifica en la misma creación de un párrafo. Me tomo el trabajo de leerlo. Este estudio compara tres lenguajes de programación para determinar su eficiencia en proyectos multimedia. Esto permite mejorar los planes de docentes de enseñanza informática, beneficiando directamente a estudiantes y desarrolladores junior al planificar estrategias con mejores resultados. Pero aquí por color ya de una vez nos lo van clasificando. ¿El por qué? Determinar su eficiencia en proyectos multimedia. Resulta que es que ese es el problema. Hay un tema delicado con la producción de proyectos multimedia y que no son eficientes. Hay un tema. ¿Para qué? ¿Cuál es mi aporte? Mejorar los planes docentes de enseñanza en informática. Es decir, si yo ya sé que el problema es que no somos eficientes en proyectos multimedia y vamos a determinar eso, entonces aquí mi aporte es mejorar los planes docentes de enseñanza informática. Pero los beneficiarios, estudiantes y desarrolladores junior. Y entonces, en un mismo párrafo, yo casi que ya estoy dejando claridad de cuál es el por qué, el para qué y los beneficiarios. Antecedentes. Los antecedentes, entonces ya acá viene precisamente lo que hablábamos en un principio. No es copiar conclusiones, es identificar qué hicieron, cómo lo hicieron y qué vacíos dejaron en la comunidad científica. Cuando yo empiezo a adentrarme en ese método de investigación, entonces, de cierto modo, yo ya tengo que datearme por buenas fuentes. En este caso, estamos hablando de proyectos de investigación, pero saquemos casi que el punto claro a tener en cuenta para mi proyecto. Entonces, trabajos que ya existan y que hayan salido antes del mío. Entonces, miremos a ver quién ha hecho qué con temas de jabones. Miremos a ver cuál ha sido la competencia que ya existía antes de que yo montara mi pizzería. Miremos a ver, de cierto modo, qué es lo que ya está existiendo. Rango máximo de los últimos 5 años a la actualidad. Entonces, todo depende de cuál sea la envergadura del proyecto para saber si son 5 años, si es un año atrás, si es en los últimos 6 meses, qué nueva restaurante han montado por acá cerquita y por qué están montando. No, en los últimos 6 meses nadie ha montado un solo local de. Pero ¿y por qué? ¿Será que es que el lugar donde estamos no justifica? Muchas veces la gente piensa que yo voy a montar un restaurante donde ya hay restaurantes porque quiere decir que ya eso está establecido. Hay buena clientela, pero también puede aplicar, no hay ni un restaurante, entonces bienvenido sea montarlo ahí porque quiere decir que vamos a empezar a abrir brecha y que va a ser alguien que va a tener esa primera oportunidad de montarse en la ola de que para ese barrio implementaron un restaurante y ya la gente no se tiene que ir hasta el centro comercial para ubicar eso, sino que se puede dar el lujo de ir y sentarse bien rico cerquita de su casa. Ejemplo, ¿cierto? Eh, Conexión directa, deben relacionarse estrechamente con tus objetivos y variables. Saber si lo que yo estoy encontrando tiene mucho que ver con lo que yo estoy pensando implementar. Es que ya hay gente que ya descubrió que definitivamente cada vez están comprando menos jabones comerciales y reconocidos y le están apostando más a lo natural. ¿Quién me dice eso? ¿Qué está justificando eso que me están diciendo? ¿Un artículo científico? O eso me lo dijo doña Irene, la vecina de allí de la esquina, que mantiene todo el día en el balcón. ¿Quién me está diciendo eso? Y eso yo lo tengo que tener muy claro porque va a ser realmente quien me va a justificar eso. Así como cuando le dicen a uno, eh, si usted va a ir, y lo hago yo, lo pregunto acá, si alguien se va a pasar de casa, ¿en qué se fija? En que tenga 2 parqueaderos lineales paralelos, que tenga ascensor, que tenga piscina. ¿En qué se fijan?
Alguien que me comparta acá algunas características que lo hacen a uno pensar a la hora de pasarse. ¿En qué me puedo yo fijar? O cuando ustedes se han pasado, o antes de comprar la casa, o lo que quiera que sea, ¿en qué se fijaron? ¿Por qué donde están viviendo hoy por hoy resultaron viviendo? No, es que es súper tranquilo, no es muy rico, porque los colores de los edificios me llamaron la atención desde pequeño. ¿En qué se fijan ustedes? ¿Alguien tendría alguna característica? Y habiliten el micrófono porque no estoy viendo. ¿O Profe, pues sería de que esto pronto se cayó? Ah, ya. la ubicación, lo que tú mencionas, la seguridad del espacio, de acuerdo al número de integrantes de la familia. Eso, si es una familia numerosa, resulta que somos papá, mamá y 5 hijos, y resulta que es un lugar que tiene solamente 2 habitaciones, puede ser un elemento a tener en cuenta. Pero resulta que entonces la gente que se va metiendo en ese campo tienen unas mañitas, si se le podría llamar mañas, eh, más importantes. Eso es como el que sabe de carros, sabe perfectamente qué revisar cuando va a comprar un carro para que no le vayan a dar en la cabeza. Entonces, la gente normalmente no se fija, eh, porque antes de usted ir a tomar en arriendo una casa que le encantó, la vio por internet, le encantó ese apartamento. Ay, tiene piscina, no es unidad cerrada, tiene las habitaciones que necesito, está en un lugar seguro, no corro riesgos de que me van a atracar. Ah, usted firmó papeles, se metió y haga el trasteo tranquilo. Y apenas hace el trasteo, lo inaugura el vecino con el equipo todos los viernes a las 8 de la noche y no lo va a dejar dormir. Nunca, jamás. Ah, entonces a usted le dijeron que era que justo al lado había una clínica y funcionaban las sirenas de las ambulancias todo el día. Ah, a usted le dijeron que por ahí había una canalización y entonces, no, a usted no le dijeron nada de eso. Entonces uno dice, entonces, ¿qué son las características que debo tener yo precisamente para saber si esto funciona o no funciona? Imagínese uno ya después de irse a vivir a un lugar bien bueno, el idilio, el que más quería. Ah, pero es que resulta que es que no me contaron que allá afuera atracan. Ah, allá afuera atracan, qué pereza. La matriz, eh, el tema de los antecedentes, bases teóricas, marcos conceptuales. Miren, aquí de cierto modo tengamos en cuenta qué es lo que para productos científicos manda la parada. Y entonces son los artículos, son las tesis, etc., etc. En el caso de nosotros, vamos a transformar esto que tiene que ver precisamente con los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual, es decir, que es lo que actualmente tiene como estructura latente el proyecto que yo quiero implementar. Entonces vamos a hablar precisamente de antecedentes, lo tenemos claro, pero frente a las bases teóricas, es decir, qué hay y de esas teorías, qué hay realmente justificado, qué sí está demostrado. Y frente a eso, qué es lo que actualmente en temas de, por ejemplo, bibliografía, qué libros ya existen al respecto. Eso hablando mm, desde el ámbito de investigación, pero digamos que en cada uno de los aspectos de nosotros, digamos, ya hay una marca reconocida de jabones que está realmente implementada y está legalmente establecida. Ya nosotros tenemos indicios de que aquí puede montarse perfectamente una pizzería porque podría funcionar bien. Es decir, tenemos que ir punto a punto mirando y sacando nuestras propias conclusiones, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, valga la redundancia, los ejemplos que nos dan acá en antecedentes. Estudio del 2023 sobre el clima organizacional en agencias. En bases teóricas, evolución de la teoría de Likert. Y en marco conceptual, definición exacta del clima organizacional en tu proyecto. Entonces es casi como voy construyendo yo desde lo genérico, voy armando una especificidad hasta que llego al punto necesario.
Asimismo pasa con cada uno de nosotros. Esto habla ya un poquitico, pues, como de el orden en el que se van a tener antecedentes. Entonces, ¿cuál es el autor, el objetivo, la metodología, los resultados y la brecha o vacío? De lo que ya se tenía al respecto y lo concreto del campo mío, digámoslo puntualmente, ¿qué vacíos hay? Y de esos resultados que encontré, ¿dónde me puedo yo aprovechar estratégicamente para poder implementar lo mío? ¿Y ha sido esa metodología que están utilizando? Si nosotros transportamos eso a lo que nos compete, digamos desde lo multimedial, entonces resulta que el manejo de redes para uno u otro negocio, que es lo que nosotros vamos a desarrollar como proyecto, ¿cómo ha sido ese manejo? Ese manejo lo han tenido de manera satisfactoria. Son seguidores comprados, es un crecimiento orgánico. ¿Cómo es el movimiento? ¿Publican todos los días? ¿No publican? ¿Montaron las mismas 4 fotos del furor, de la alegría y no volvieron a publicar hace 7 meses? ¿Cómo estamos haciendo ese crecimiento al paralelo, alterno le iba a decir, pero paralelo, al mismo tiempo que el proyecto está rodando y que yo estoy vendiendo pizza y que estoy haciendo los jabones? Pues hagamos de cuenta que eso es una matica que hay que regar todos los días. Esas redes sociales no se pueden descuidar, no se pueden descuidar. Y al hablar de no se pueden descuidar, es si el proyecto mío está andando aquí localmente, porque es que yo para qué voy a vender por fuera, igual. Al mismo tiempo vamos alimentando el Instagram o el Facebook o el YouTube, que es el que realmente a mí me sirve. Ah, pero YouTube, ¿a mí para qué? Ah, bueno, entonces usted no le llama la atención, por ejemplo, hablar ahora de la importancia de utilizar productos naturales como los jabones que usted está produciendo. ¿Y qué tal si usted saca un videíto y de ese videíto usted también luego lo nutre, no solamente por YouTube, sino en sus redes sociales? Y entonces usted lo está poniendo en Instagram, donde habla de las características importantes de tener un producto como estos. Ah, bueno, pero también usted resulta que montó un pequeño reel en Instagram de por qué hoy usted debe saber cuál es la mejor pizza de la ciudad. Y entonces resulta que uno dice, ¿cómo? Y mira esas imágenes, para allá me voy. Y entonces ahí las cosas se van dando. ¿Cómo mirar los datos? Ya se habla, pues evidentemente, esto, volvemos a hablar, es como una síntesis muy clara desde la rigurosidad de la investigación, pero para el caso de nosotros, sí podemos empezar como a acercarnos en los ejemplos particulares de nuestros proyectos. Una recopilación, búsqueda en repositorios, Google, aquí bases indexadas, eso aplica es para un tema concreto de investigación. Pero en nuestro caso, entonces miremos de dónde vamos a sacar esta información, dónde podemos nosotros ver la competencia, saliendo en el carro y mirando qué otras pizzerías hay por ahí cerca, o mirando en internet quién más está vendiendo jabones naturales. Entonces empezar como a identificar qué hay por ahí, hacer un sondeo local, hacer un sondeo a través de lo que hablábamos ahorita. Es decir, qué hay como de cierto modo que se parezca a lo que yo tengo y empezamos como a recopilar esos elementos. Y una vez yo ya voy organizando precisamente lo que voy encontrando, entonces ya empiezo a sacar desde lo que estoy encontrando cuál es la percepción mía de lo que estoy viendo. Ah, no, es que si hay una pizzería, pero funciona por una ventana. No hay sillas donde sentarse y usted lo único que tiene que hacer es pídala y llévela, recójala. No hay donde sentar. Ah, bueno, no hay pizzerías. No, resulta que jabones nadie está vendiendo por acá. Solamente hay una señora allí que vende el de baba de caracol, pero porque lo revende. Pero de resto no, nadie más. Entonces todos esos elementos me van dando a mí sustento para yo poder justificar exactamente qué es lo que hay. Eh, Esto aplica de cierto modo, de una manera figurativa, y el copiar-pegar mm, puede ser, no, simplemente, sí, me contó Juliana que allá en la esquina, en el barrio de ella, hay una pizzería, no he ido, pero es que hay una pizzería como a 5 cuadras. Me contaron, no, entonces la pregunta no es el copiar y pegar, que en este caso es me contaron, sino ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy caminando, estoy consultando en redes sociales, estoy mirando qué hay por ahí cerca, así como cuando uno va a consultar una marca, pues fíjese a ver si la marca ya existe y verá las tristezas que uno se lleva. Cuando encuentra una cantidad
de personas con el mismo nombre, todas informales en Instagram. Informales. Hasta que de pronto llegue el dueño de la marca, se levante ese día aburrido y diga, Asper, y verá que aquí hacemos cerrar todo esto. O nos hacemos una plática. Y entonces el tema es como ir profundizando un poco en ese aspecto. La síntesis, antecedente, justificación, revisa el código de fuente. Básicamente aquí lo que me está diciendo es busquemos que esa forma de captar datos sea orgánicamente una muy buena forma. Que no sea por el que me contaron, sino que nos pongamos realmente en serio a buscar y a consultar qué hay por ahí. No, es que resulta que yo vivo en Bogotá y tú en Barranquilla, listo. Por ejemplo, el caso de la compañera, no sé dónde es que viva la compañera, pero la pregunta es, cada una en su lado para ver qué elementos salen de Barranquilla y, por ejemplo, de Bogotá. No sé si la compañera sea de Bogotá, pero mirar a ver cómo podemos entonces ir uniendo datos al respecto. ¿Cómo puedo yo ir complementando precisamente desde mi lugar de vivienda qué es lo que hay? La limitación que encuentras en los antecedentes es el argumento principal para justificar. El ecosistema está conectado. Dependiendo de lo que yo encuentre, es lo que me va a permitir a mí saber qué es lo que yo voy a sacar como proyecto. Y si en realidad tengo o no la razón para que este proyecto sea susceptible de ser un buen proyecto. El checklist de lanzamiento, mi justificación responde claramente a quién beneficia y qué problema resuelve. Ojo, es importante que acá tomemos un pantallacito. Si cuando yo esté justificando tengo claro por qué esto va a ser importante para X comunidad, X personas, X barrio, y que realmente sea importante. Ah, no, es que esto lo lancé yo porque nadie está vendiendo jabones naturales. Sí, seguro. No, es porque la gente ya se cansó de utilizar los mismos de siempre. Bueno, entonces saber exactamente qué. Mis antecedentes son rigurosos de los últimos 5 años. No necesariamente debo de irme a un estándar amplio de tiempo, pero sí saber cuál se ajusta a lo mío. En el último año alguien ha hecho algo, en los últimos 2 años alguien ha hecho algo. No, hace 15 años alguien habló de hacer jabones naturales, pero ni siquiera lo lanzó. Desglosar la metodología y los resultados de todas mis fuentes, saber exactamente qué es lo que yo estoy consultando, con quién lo estoy consultando, si es oficial, si es extraoficial, si es doña Irene la de la esquina, si es doña Rita, quién me está justificando a mí, argumentando la validez de lo que yo estoy encontrando. Evitar repetir resúmenes y aplicar una verdadera síntesis crítica. Claro, no es copiar y pegar y si ya encontré algo, voy a poner exactamente lo que ahí me están diciendo que encontré o voy a acoplar desde mi propia crítica. No, resulta que hemos evidenciado que en esta búsqueda argumentada por internet, redes sociales, caminando por el barrio, etc., nos encontramos que hace mucho tiempo, hace un año, hace 2 años, hace tantos meses, no ha habido un emprendimiento igual al que nosotros estamos haciendo. Lo que nos justificaría realmente entender como argumento principal que podría ser un muy buen proyecto, X, Y o Z. Y mis fuentes tienen una relación directa con mi pregunta de investigación. Entonces sabemos o no si estamos trabajando en la dirección. Se dice finalmente que la investigación no limita el diseño, lo fundamenta. Ya tienes el mapa y conoces las herramientas. Es hora de construir. Acá no hemos entregado todavía el mapa conceptual, pero lo que les decía ahorita, nos estamos yendo casi de cierto modo a la par de la construcción que ustedes tienen con el proyecto de investigación más las actividades que estamos desarrollando. Entonces, nos puede ir sirviendo para complementar lo que vamos trabajando. Hasta acá, preguntas. Igual nosotros vamos a tener muchos encuentros antes de tener precisamente la entrega del proyecto final. Pero dentro de lo que estamos viendo, nos vamos como
direccionando, vamos ya tornándonos como claros en lo que estamos mirando de cara a lo que van a ser nuestras particularidades en nuestros propios proyectos. Esa es pregunta. Sabemos Sí, que el camino profe. es largo, pero el camino es larguito, gracias Karen. El camino es larguito, pero nos podemos ir precisamente como ya llenándonos de datos, justificándonos, y para que nos salga un proyecto, como lo decíamos en un principio, que no sea solamente por un entregar, sino que a lo mejor haciendo este proyecto empiece yo a descubrir algunos elementos que, como en el caso de Karen, ya tienen su emprendimiento, quizás de qué forma podemos complementar algo adicional que nos permita no solamente seguir igual de bien que vamos, sino mejorarlo aún más. Y entonces, el por qué no generar de lo que se veía como una opción de emprender con unos jaboncitos, terminar montando una super microempresa de jabones que luego se termine consolidando y que veamos nosotros en los diferentes almacenes de cadena del país. Ve, y se acuerdan que eso era, sí, la compañera ¿cómo era el nombre de la barranquillera? Ah, Ivette, ¿verdad? Y ellos metieron, y ves, están, no, que están ya de socias, sí, no puede ser, y exportando y todo, y entonces uno empieza a soñar y de pronto se crece el enano, como dicen por ahí. ¿O no, Ivette? Claro que sí, profe. Estamos en un mundo de posibilidades. Que todo sea susceptible de seguirle trabajando. A todos, Hay que muchísimas tirar a lo gracias. alto. Así es, hay que tirar a la luna para darle a la bombilla del poste, como se dice por ahí. Y así es. Y lo decía el principito. Así que no, a todos muchísimas gracias por haber estado por acá. Igual sigue vigente la propuesta de que quien vaya teniendo alguna duda, alguna cosa, me pueden dejar saber, sea por Sayuna, sea por WhatsApp, y con todo el gusto vamos como puliendo frente a ese proceso. Así que nada, una feliz noche a los que son futboleros. Espero que los resultados se vayan dando como lo esperan. Hoy en medio del partido ya se acerca el Mundial, se vienen unos festivos también, pero seguramente cada día trae su afán, como siempre se ha dicho. Entonces a todos les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias por haber dispensado el espacio por acá y estamos en contacto. Nos veremos entonces la próxima semana. Muchas gracias, profe. Muchas Chao, gracias, feliz noche a profe. Feliz todos. noche a todos. Igual para ustedes. Feliz noche. Muchas gracias.